Bueno, en este video explicativo junto a mis compañeros Ángel Iberrocar, Juan Camilo Piña y mi persona José Gamero vamos a explicarle la teoría de conjuntos. Bueno, aquí podemos observar el índice acerca de los temas que vamos a trabajar en este video. Yo les vengo a hablar sobre la definición de un conjunto y sus elementos, los tipos de conjuntos, subconjuntos y subconjuntos propios, y la correlación entre. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un conjunto. Un conjunto es una agrupación de distintos elementos que tienen características o propiedades en común y que pueden operar entre sí. A su vez, estos conjuntos tienen diferentes elementos. El primer elemento que sobre el que debemos hablar es el diagrama de Venn. Este es generalmente representado con un círculo, como observamos en este ejemplo. Aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Para saber qué elementos pertenecen a cada uno son aquellos que están dentro de este diagrama. Por ejemplo, en el diagrama A observamos que tenemos el elemento 2, 3, 1 y 4. Y en el diagrama B observamos que tenemos al 5, al 6 y al 7. También es importante recalcar que los elementos tienen que ser representados dentro de una llave. Como podemos observar, aquí lo representamos dentro de la llave. También estos pueden ser expresados por comprensión y por extensión. Cuando los expresamos por extensión, decimos el elemento uno por uno individualmente. Aquí vamos a observar que expresamos el uno, el 2, el 3 y el 4. Y por comprensión es cuando decimos una característica en común de ambos, de los elementos del conjunto. Por ejemplo, en el conjunto A podemos observar que los números están entre uno y 4. Por eso decimos esta característica, que es una característica en común. También es importante decir que existen conjuntos finitos e infinitos. Los conjuntos finitos, como en este caso, son aquellos que tienen un inicio y un final. Un inicio que sería el uno en el conjunto A y el 4. Y los infinitos son aquellos que no tienen, que son ilimitados, que tienen un inicio pero no tienen un final. Y estos son, para representar que son infinitos, le agregamos tres puntos suspensivos al final. También es importante hablar de las notaciones. La primera notación es el símbolo pertenece, esto se utiliza para decir que un elemento está en cierto conjunto. Su contraparte es el símbolo no pertenece, este que está aquí, que es para decir que un elemento no está en cierto conjunto. También tenemos el símbolo para todo, que es para decir que todos los elementos tienen una característica en común. Por otro lado tenemos el, el cuantificador existe, que se utiliza para decir que por lo menos algún elemento tiene alguna característica. También tenemos la notación tal que se utiliza generalmente para expresarse en los conjuntos dados por expresión. Tenemos el símbolo igual que es para decir que un elemento pertenece a otro elemento. El símbolo diferente, que es para decir que ese elemento no pertenece a ese conjunto, y los paréntesis. Y por último también tenemos los símbolos lógicos, este que se utiliza para conjunción, este para disyunción, para implicación y para equivalencia. Bueno, ahora hablaremos sobre los tipos de conjuntos, subconjuntos y subconjuntos propios. El primer tipo de conjunto que tenemos es el conjunto equivalente. En este ejemplo tenemos dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y. En el conjunto X tenemos el elemento B y el elemento C, y en el conjunto Y tenemos el elemento D y el elemento E. En este tipo de conjuntos lo que debemos saber es que son aquellos que tienen la misma cantidad de elementos, pero no importa si no son los mismos. Como podemos observar, en el conjunto X tenemos dos elementos y en el conjunto Y tenemos también dos elementos, lo que los hace equivalentes. No importa que no sean los mismos. Como segundo tipo de conjuntos tenemos los conjuntos disjuntos. Los conjuntos disjuntos se dan cuando no tienen ningún elemento en común. Como podemos observar, en el conjunto A tenemos los números del 1 al 5. Y en el conjunto B tenemos los números del -1 al -5. Se podría decir que estos dos conjuntos son equivalentes porque tienen la misma cantidad de elementos, pero también son disjuntos porque no tienen ningún elemento. Es decir, que los conjuntos disjuntos se determinan porque no tienen ningún elemento en común. Por otro lado tenemos los conjuntos por particiones. Los conjuntos por particiones es una división del conjunto en subconjuntos disjuntos, sin elementos en común.
que cubren todos los elementos del conjunto original. Aquí lo que hicimos fue tomar el conjunto A y dividirlo en particiones. Como podemos observar, el conjunto A tiene los números del 1 hacia el 6. Entonces lo que hicimos fue hacer varias particiones. El intervalo 1,2, 3,4 y 5,6. Podemos observar que todos estos intervalos combinados forman el conjunto original. También hay que tener en cuenta que no podemos tener, que en cada intervalo no podemos repetir el número. Ahora hablaremos sobre los subconjuntos y subconjuntos propios. Primero que tenemos que saber qué es un subconjunto. Un subconjunto es un conjunto cuyos elementos pertenecen a otro conjunto. Como podemos observar, tenemos al conjunto X que tiene los elementos B, A, C, D y E. Y al subconjunto Y que tiene los elementos D y E. Lo que podemos observar es que los elementos de X son A, B, C, D y E. Y los de Y solamente son D y E. Lo que hace Y un subconjunto propio es que no tiene todos los elementos de X en su conjunto. Pues no tiene ni el elemento B, ni A, ni C en su conjunto, sino que solamente tiene el elemento D y E, lo que lo hace un subconjunto y a la vez un subconjunto propio. Por otro lado, también es importante recalcar el tipo de conjunto universal, que este generalmente es representado con la letra U. En este caso sería generalmente es representado con un rectángulo. También es importante recalcar el conjunto vacío, que es representado con una O y un slash de esta forma. Este tipo de conjuntos no tienen ningún elemento. Bueno, ahora hablaremos sobre las operaciones entre conjuntos. Para ello, primero vamos a hablar de la unión y de la intersección. Primero vamos a hablar sobre la intersección. Tenemos que saber que la intersección es aquella que contiene únicamente los elementos que son comunes en dos o más conjuntos. Para saber para saber cuál es la intersección entre estos tres conjuntos, lo que tenemos que hacer es ver dónde se cruzan los diagramas de Venn. Por ejemplo, tenemos tres conjuntos, ¿cierto? El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Aquí están dados los conjuntos por extensión. Entonces aquí nos piden A intersección B. Entonces tenemos que ver dónde se cruzan el conjunto A y el conjunto B. Podemos observar que se cruza en esta parte. Entonces la A de intersección I de B sería cero. Ahora nos piden la intersección C. Tenemos que ver dónde se cruza el conjunto A con el conjunto C. Podemos observar que se cruzan en esta parte. Entonces la intersección C sería 6,8. Ahora nos piden B intersección C. Tenemos que ver dónde se cruzan el diagrama de Venn del conjunto B y del conjunto C. Podemos observar que se cruzan en esta parte. Entonces, aquí se cruzan el elemento 5 y el elemento 8. Y por último nos piden A intersección B intersección C. En este tipo de casos tenemos que ver el punto donde se intersectan los tres conjuntos. Podemos observar que se intersectan donde está el elemento 8 en esta parte. Entonces eso haría parte de la intersección de los tres conjuntos. Por otro lado tenemos a la unión. La unión es la combinación de todos los elementos que hay en dos o más conjuntos, es decir, los elementos que pertenecen a A y a B. Estos se representan con la letra U. Bueno, lo primero, en este ejemplo tenemos el mismo que usamos para la intersección. Lo primero que nos piden hallar es A unión B. Lo que tenemos que hacer para la unión es escribir todos los elementos. Entonces nos están pidiendo A unión B. Tenemos que escribir todos los elementos de A y de B. Entonces los elementos de A serían 2, 4, 6 y 8. Y de B serían 1, 3, 5 y 8. Aquí lo que hicimos fue escribir todos los elementos y los escribimos en orden. Ahora nos piden A unión C. Tenemos que escribir todos los elementos de A y de C. Entonces ya sabemos que los elementos de A son 2, 4, 6 y 8. Y los de C son 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí los tenemos escritos. Ahora nos piden B unión C. Tenemos que escribir los elementos de B y de C, como ya 5 y 8. Y de C 6, 7, 8, 9 y 5. Allí los tenemos. Por último nos piden la unión de los tres elementos.
Entonces lo que tenemos que hacer es escribir los elementos que están, todos los elementos que están en A, en B y así. Y que los tenemos que escribir. Bueno, ahora hablaremos sobre las propiedades de la intersección y de la unión. Tenemos que este tipo de conjuntos presentan cuatro propiedades. Primero vamos a hablar sobre la conmutativa. Entonces vamos a empezar por la unión. Aquí nos dicen que A unión B es igual a B unión A. Entonces lo primero que vamos a hacer para verificar es hacer lo que nos piden aquí, que es A unión B. Entonces sería toda esta parte. Rayamos todo el conjunto de A y todo el conjunto de B. Entonces vemos que nos quedan ambos conjuntos de esta forma. Entonces hay que ver si nos queda igual que en B unión A. Entonces vamos a verificar. Primero tachamos todo el conjunto B y luego todo el conjunto A. Entonces vemos que al igual que en la anterior nos queda de la misma forma, por lo que así es que se cumple esta propiedad conmutativa en la unión. Ahora continuamos con la intersección. Lo que nos piden es A intersección B. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tachar la parte donde ambos conjuntos se intersectan, que es esta parte. Nos quedaría de esta forma. Entonces ahora tenemos que ver si nos queda igual que B intersección A, como nos dicen acá. Como vemos, cuando nos dan B intersección A, nos queda de la misma forma. Por lo que así se cumple esta propiedad en la intersección. Ahora continuamos con la propiedad asociativa. Vamos a empezar, aquí nos piden A unión B unión C. Lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis. Entonces nos dicen B unión C. Tenemos que tachar todo lo de B y todo lo de C. Y luego, ya que hicimos el paréntesis, la unimos, usemos la unión con A. Entonces tachamos A. Como podemos observar, nos queda de esta forma. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver si nos queda igual que esta que nos dicen aquí, A unión B unión C. Entonces vamos a borrar para ver si nos queda de la misma forma. Entonces aquí también hacemos lo mismo. Primero el paréntesis que sería A unión B. Tachamos todos los dos conjuntos, A y B, y luego nos dicen unión C. Tachamos también el conjunto C. Entonces podemos observar que al igual que en la primera, nos queda de la misma forma, por lo que también así se cumpliría esta propiedad en la unión. Ahora vamos a hacer esta misma propiedad, pero en la intersección. Entonces nos dicen A intersección B, intersección C. Lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis, B intersección C. Entonces hay que ver dónde se cruzan el conjunto B y el conjunto C, que sería en esta parte. Y luego lo intersectamos, que sería nomás, entonces sería solo esta parte de aquí, que es donde se intersectan los tres conjuntos, por lo que nos quedaría de esta forma. Ahora hay que ver si nos va a quedar igual en esta parte, A intersección B, intersección C. Entonces borramos y vamos a verificar. Entonces nos dicen, hay que hacer primero paréntesis, A intersección B, que sería esta parte de aquí, toda esta parte. Luego nos dicen intersección C, que sería solo esta parte de acá, porque aquí es donde los tres conjuntos se intersectan. Y como podemos observar, nos queda de la misma manera que nos quedó en la primera fórmula, por lo que así se cumple esta propiedad en la intersección. Continuando con la idempotencia, que es la otra propiedad, vamos a aplicarla en la intersección. Entonces nos dicen A unión A es igual a. Entonces hacemos la unión de A
hacemos la unión de A. Entonces tachamos todo, toda la A. Y al unirla con A, lógicamente nos va a dar la misma A, por lo que así se cumple esta propiedad. En la intersección sería básicamente lo mismo, ya que pues eh, la intersección de A con la misma A da el mismo conjunto A. Entonces, pasando ya con la última propiedad, que sería el elemento neutro, nos dice que A unión vacío es igual a A. Entonces, tenemos que hacer A unión, la unión de A. Entonces, tachamos todo A y unido con vacío. Como sabemos, vacío no tiene ningún elemento, entonces quedaría el mismo conjunto A, como nos dice acá. Y por último tenemos A intersección A, perdón, A intersección universal. Y como sabemos, primero lo que tenemos que hacer es tachar todo el conjunto A. Y en la unión con todo, en la intersección con todo el conjunto universal, como sabemos, el conjunto universal es todo este rectángulo. Entonces, donde se intersectan es en este punto, en todo A. Entonces nos quedaría que A intersección universal es todo esto, todo el conjunto A. Por lo que así se cumpliría esta propiedad. Bueno, ahora hablaremos sobre la diferencia y el complemento. Primero hablaremos sobre la diferencia. La diferencia es el conjunto que se forma con los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Y este se representa con el signo menos, como observamos aquí. Eh, Aquí en este ejemplo tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Podemos observar que el conjunto A tiene los números 1, 2, 3 y 6, y el conjunto B 4, 5, 3 y 6. Entonces nos piden A menos B. Entonces aquí, como sabemos, A menos B serían los conjuntos, los elementos que están en A pero que no están en B. Entonces tacharíamos toda esta parte. Entonces nos queda que, que A menos B sería 1 y 2. Como observamos aquí, A menos B, aquí lo escribimos 1,2, porque son los elementos que están en A, pero que no están en B. Ahora nos piden B menos A, que serían todos los elementos que están en B, pero que no están en A. Entonces tachamos todo el conjunto de A. Y nos quedarían los elementos 4 y 5, como observamos aquí, ya que son los elementos que están en B, pero que no están en A. Las diferencias tienen, en las diferencias no tiene propiedad conmutativa, no tiene elemento neutro y no asociativa. Ahora hablaremos sobre el complemento. El complemento es el conjunto formado por los elementos de U que no pertenecen o están en A. Entonces aquí nos da la conjunción que nos dice X tales que X pertenecen al universal y que no pertenecen a A. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, ¿cierto? El complemento de A sería todo lo que está en universal que no está en A. Entonces sería toda esta parte. Como nos dicen aquí, este sería el complemento de A. Bueno, ahora hablaremos sobre las propiedades. La primera que tenemos nos dice que sería la involución, que nos dice el complemento del complemento de A es igual al conjunto A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, que nos dicen, es el complemento. Como sabemos, este que tenemos aquí sería toda esta parte. Entonces, ahora nos dicen que ahora nos piden hallar el complemento del complemento de A. Entonces, el complemento de A, el complemento del complemento de A, que es el que tenemos aquí, sería todo lo que está en el universal que no está en este complemento. Entonces, ¿cuál sería? Sería todo esto de aquí. Entonces, aquí así, entonces nos quedaría el conjunto A y así se cumpliría esta propiedad. La segunda propiedad que tenemos nos dice que si A es un conjunto de B, el complemento de B es un conjunto del complemento de A. Entonces, supongamos que aquí tenemos este subconjunto A y vamos a llamar este B, este que está aquí. Entonces, lo primero que tenemos que, para verificar esto, el complemento de A sería toda esta parte, sería todo esto.
y el complemento de B sería toda esta parte. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que el complemento de A cubre mayor parte de todo el conjunto que el complemento de B. Por lo que así es que se cumple que B complemento está contenido, ¿no? En la tercera propiedad nos dice que el complemento del conjunto vacío es el conjunto universal. Como sabemos, el conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Entonces, para que el conjunto vacío sea igual que el universal, es todo universal, ya que, como sabemos, el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces sería todo esto, todo lo universal. Ya que al no tener elementos, pues cubre todo el universal. Por último, tenemos que el complemento del conjunto universal es vacío, ya que, como sabemos, eh, pues el universal es todo esto, cubriría toda esta parte. Y el complemento sería pues nada, porque el complemento del universal ya está cubriendo, o sea, el universal cubre todo y su complemento pues ya no cubriría nada. Entonces sería vacío. Ahora hablaremos sobre el producto cartesiano. Se denomina producto cartesiano A por B al conjunto formado por todos los pares ordenados A, B, cuya primera componente coordenada pertenece al conjunto A y la segunda componente coordenada pertenece a. Para hablar del producto cartesiano es necesario tener dos conceptos en claro. El primero es el par ordenado, que es un conjunto de dos elementos en el cual el orden de sus elementos es importante o esencial. Como segundo concepto, tenemos que tener claro es la notación, que es donde los elementos se denominan componentes. A sería la primera componente, elemento coordenado, y B la segunda componente del par ordenado. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo. Bueno, nos piden obtener el producto cartesiano de A por B. Entonces, nos dicen que A es igual a 1,2 y B2 es igual a 2,3,4. Entonces, para hacer el producto cartesiano de dos elementos, tenemos que hacer una partición del primer elemento de A con el primero de B, el segundo de B y el tercero de B. Luego luego continuaríamos con el segundo elemento de A, luego también con el primero de B, el segundo de B y el tercero de B. Aquí tenemos la solución. Entonces, el primer elemento de A con el primero de B, 1,2, aquí está. Luego tenemos el primero de A con el segundo de B, 1,3, aquí está. Y por último, el primero de A con el último de 4 sería 1,4. Ahora pasaremos al segundo elemento de A, sería el 2. Entonces hacemos lo mismo, sería el segundo elemento de A con el primero de B, que sería 2,2. Luego con el segundo de B, que sería 2,3. Y con el último de B, que sería 2,4. Entonces, así sería. También es importante recalcar que este sería X y este sería Y. Y así lo graficaríamos en el plano cartesiano. Y así sería para todos los intervalos. Suponiendo que nos piden hallar B por A, haríamos lo mismo, solo que esta vez haríamos el primer elemento de B con el primero de A y luego con el segundo de B. Por ejemplo, abrimos las llaves. Entonces sería el primero de B con el primero de A. Sería 2,1 y cerramos ese intervalo. El segundo intervalo sería eh, el mismo primer elemento de B, que sería 2 con el segundo de A, sería 2,2 y así sucesivamente. Hoy hablaremos sobre algunos teoremas fundamentales en teoría de conjuntos, que es una rama de la matemática enfocada en el estudio de conjuntos o colecciones de objetos. Veremos cuatro teoremas importantes: el teorema de Cantor, teorema de la unión, teorema de la intersección y teorema del conjunto potencia. En el teorema de Cantor
No existe una correspondencia uno a uno entre un conjunto y su conjunto potencia. Eso significa que el conjunto potencia de un conjunto A llamado PA siempre es más grande que el propio conjunto A. El conjunto de potencia A o PA es el conjunto de todos los subconjuntos posibles de A. Aquí, en este ejemplo, A tiene dos elementos, pero A tiene cuatro subconjuntos. Cantor demostró que este fenómeno se aplica en cualquier conjunto, incluso infinito. Esto nos lleva a la conclusión de que aunque parezca raro, siempre hay más subconjuntos de un conjunto de un conjunto de elementos en el conjunto original. En el teorema de la unión de dos conjuntos A y B, denotada por A unido a B, es el conjunto de todos los elementos que están en A o en ambos. En A, en B o en ambos. En el ejemplo A y B, la unión de A y B incluirá todos los elementos sin repetir, es decir, uno, 2, 3, 4 y 5. Aquí el elemento 3 que está en ambos conjuntos se cuenta una sola vez. En el teorema de la intersección de dos conjuntos A y B, denotada por A intersectado con B, es el conjunto de todos los elementos que están en A y también en B. Usando los mismos conjuntos A y B, la intersección de A y B incluirá solo los elementos comunes, en este caso, 3. Este resultado muestra el traslape entre los conjuntos. Y para finalizar, en el teorema de conjunto potencia, el conjunto potencia de un conjunto A, denotado como PA, es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Para un conjunto A, su conjunto potencia PA incluye todos los subconjuntos posibles, desde el conjunto vacío hasta el conjunto original. El conjunto potencia de un conjunto N, de un conjunto con N elementos, siempre tendrá dos elementos. Teoría de conjuntos y lógica proposicional. La lógica proposicional es una parte de la lógica clásica que estudia las variables proposicionales, sus posibles implicaciones, los valores de verdad y las proposiciones o conjuntos de ellas formadas a partir de los conectores lógicos. Permite validar o no las afirmaciones que se hacen en matemáticas o en otras ramas del conocimiento. Por otro lado, la teoría de conjuntos permite estudiar las relaciones y propiedades entre diferentes colecciones de objetos al compararlas entre sí de diversas maneras. Existe una relación muy estrecha entre ambas. Para mostrar dicha relación, denotemos por letras mayúsculas AB los conjuntos y por las letras minúsculas AB sus propiedades características, es decir, la proposición lógica que caracteriza a los elementos de cada conjunto. Entonces se tiene el siguiente ejemplo. En las operaciones lógicas, como operaciones de conjuntos, la operación lógica AND nos dice que ambas proposiciones deben ser verdaderas al mismo tiempo. Esto corresponde a la intersección de conjuntos en teoría de conjuntos, donde queremos encontrar los elementos comunes entre dos conjuntos. En nuestro ejemplo, P and Q sería la intersección de los conjuntos A y B, es decir, el conjunto de números que son, en este caso, en este ejemplo, pares y mayores que 10 al mismo tiempo. En la operación lógica OR, significa que al menos una de las proposiciones debe ser verdadera. Esto se traduce en la unión de conjuntos, donde estamos interesados en que todos los elementos están en uno de los conjuntos o en ambos. Nuestro ejemplo, P or Q, incluiría todos los números que son pares o mayores que 10, o ambos. Y en la operación lógica NOT, invierte la verdad de una proposición. En teoría de conjuntos, el complemento de un conjunto contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. En el ejemplo, si tenemos la proposición P, el número es par, entonces not P representaría el conjunto de todos los números impares. Lógica de predicado. Una disciplina de la lógica matemática empleada para analizar las estructuras y vínculos entre los objetos de predicado.
un sistema formal que facilita la expresión y el análisis de predicados, que son afirmaciones que confieren características a los objetos individuales variables. Las variables personales o individuales simbolizan objetos o entidades dentro del campo de la conversión, y estos se identifican con letras minúsculas como X, Y, Z, etc. Clases de predicados. Clases de predicados se clasifican según su aridad, o sea, número de argumentos que toman. Predicados unarios toman un solo argumento, ejemplo, el rojo. Predicados binarios toman dos argumentos, ejemplo, el mayor que. Predicados ternarios toman tres argumentos, ejemplo, el primer elemento mayor que el segundo y menor que el tercero. La teoría de modelos es una disciplina de la lógica matemática que analiza la conexión entre el lenguaje formal y la configuración de los modelos, conversión del idioma natural al idioma formal. La intención es ilustrar declaraciones en lenguaje natural mediante el uso del lenguaje formal, sin símbolos y fórmulas. Interpretación. Asignar sentido a los símbolos del lenguaje formal. Un modelo es un análisis que atribuye valores a las variables constantes. Enunciados categóricos. Los enunciados categóricos siempre son verdaderos o falsos en un modelo. Ejemplo, 2 más 2 es 4. Esto, ejemplo,